Hoy llegamos a la última entrega del tema El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Esta última parte está basada en su mayoría en un solo libro, en el libro de Ezequiel. Y vamos a usar ese libro. Además, estaremos usando otros libros, pero al final unos cuantos textos. Yo quiero hacerles una invitación especial. Ya que estamos en la última entrega de este estudio, me gustaría que tomáramos una actitud para recibir esta palabra. A mí me parece, a la luz de la palabra de Dios, que hay muchos de nosotros, incluyéndome, que somos muy autosuficientes, orgullosos, prepotentes, que somos arrogantes de una u otra manera. Tenemos la capacidad de disimular muchas veces lo que realmente somos por dentro. Damos la apariencia, pero delante de Dios no podemos dar apariencias, Él lo sabe todo. Hay entre nosotros algunos que nos creemos más que los demás, que no soportamos a ciertas personas, que a veces hasta abrimos la boca para decir cosas que no convienen, que muchas veces menospreciamos a ciertos hermanos por la situación en que viven. Y en tercer lugar, a veces pretendemos ayudar a Dios. Tanto en la aplicación personal de la palabra dice una cosa, pero mis circunstancias me hacen ver y me hacen llegar a la conclusión de que no puedo hacerlo como dice Dios, sino como yo puedo hacerlo. En ese sentido, estoy reemplazando a Dios aún en mi propia vida. O a veces cuando queremos ayudar a una persona, tenemos cierta compasión humana y le queremos hacer ver que si no puede hacer como Dios dice, pues que lo haga de esta otra manera. Esa es una tendencia muy humana y por eso hemos contristado al Espíritu Santo de diferentes maneras. Dios me ha hablado a mí en estos días de una manera muy contundente acerca de estos tres aspectos con la vida de Pedro. Es un estudio que estoy haciendo para mi propia vida y que pronto voy a compartir con ustedes. La pregunta es, siendo Pedro un gran líder, un hombre de Dios, escogido por Dios para ser líder de la iglesia, para tener revelaciones tan grandes como la que Pedro tuvo, ¿por qué fue capaz de negar 3 veces al Señor Jesús? Eso lo estaremos viendo más adelante, pero hago mención del asunto porque me preocupa, a partir de mi propia vida, que estas 3 actitudes impiden la mayoría de las veces que seamos hombres y mujeres humildes y en consecuencia impiden que la palabra de Dios penetre a nuestro ser como debiera hacerlo, porque es una barrera invisible para nosotros, pero visible para Dios, que nos impide que el Espíritu de Dios tenga todo el dominio de nuestras vidas. Y por eso actuamos de diferentes maneras que son más parecidas a un hombre o a una mujer natural actuando en la naturaleza humana que hijos de Dios actuando en la naturaleza divina.
La actitud entonces a la que les estoy invitando para recibir la palabra hoy es una actitud de humildad, de fe, de mansedumbre, de reconocer que no somos autosuficientes, reconocer que solo Dios es soberano y que solo Él hace las cosas perfectas y que cuanto Él nos enseña en su palabra es perfecto para que nosotros actuemos conforme su voluntad. Esta última parte de este estudio tan hermoso de el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, ha dejado para mí una enseñanza muy profunda y comprometedora, y deseo que también lo sea para ti. Como les dije, vamos a usar en la mayoría de los textos el libro de Ezequiel. Lo vamos a usar en diferentes versiones. La primera versión que vamos a utilizar es la internacional en Ezequiel, capítulo 2, los versículos 1 al 5. Antes de leer, quiero compartirles cuál es el subtema con el que vamos a finalizar este estudio. El Espíritu Santo hace que uno entre en acción, oiga su palabra y la ejecute. Esas son las tres cosas que el Espíritu Santo hace en uno, hace en mi vida, hace en la tuya, si tú y yo tenemos una actitud de humildad. El Espíritu Santo hace que uno entre en acción, que uno escuche la palabra como debe escucharla y que uno haga lo que Él quiere que hagamos en el momento en que Él lo quiera hacer, dependiendo solo de Él. Eso es lo que vamos a ver a lo largo de esta mañana o de este estudio en esta mañana. Dice en Ezequiel 2, 1 al 5, esa voz me dijo: hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablarte. Dios le habla al profeta y lo primero que le dice es: colócate en pie, porque te voy a hablar. Parece que el profeta no lo hizo. Mire lo que continúa diciendo: mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie y pude oír al que me hablaba. Es que no está hablando cualquier persona, le está hablando Dios. Y delante de Él tiembla toda la tierra, y en su presencia hay reverencia. Y Él le dijo: ponte de pies, porque te voy a hablar. ¿Cuántas veces aquí pedimos: colóquense de pies, que vamos a adorar a Dios, que vamos a orar, que vamos a leer la palabra? Y algunos dicen: yo estoy muy cansado, y se quedan allí. Y no importa que sea la adoración o la palabra o la oración, ¿cierto? ¿Les habla a alguien de esto? ¿Qué sentido tiene el hecho de que Dios quiera hablarnos? ¿Cuánto significa que Dios quiera hablarnos? Ezequiel, ponte de pies, que te voy a hablar. Y el hombre se queda allí, y mientras está oyéndole hablar, entonces interviene el Espíritu Santo, entró en su vida, hizo que se pusiera de pies para poder oír al que hablaba con él. Eso le dice algo, amados. Ahora, observen allí que el título de el subtítulo que estamos desarrollando es: el Espíritu hace que uno entre en acción, en la acción que Dios quiere que estemos. Así que o te levantas o te levantas, ¿cierto?
Entras en acción porque tienes que entrar. Y entonces el Espíritu Santo tomó a Ezequiel, entró sobre su vida y lo levantó, lo puso de pies y escuchó mejor la palabra de Dios. ¿Por qué era necesario? Porque Dios estaba hablando, porque Dios quería hablar con él y tratar con él para mandarlo a hacer algo, que es la ejecución de la palabra. Me dijo: hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas. Ahí están las tres cosas, ¿verdad? ¿Cierto? Entra en acción, escucha la palabra, porque te voy a enviar a hacer esto. Era necesario que este profeta hiciera lo que el Espíritu, lo que Dios le estaba diciendo, y si no lo hace, el Espíritu lo toma, se coloca de pies, entra en acción, escucha la palabra y ahora tiene que estar dispuesto para hacer lo que le va a mandar a hacer. Pero mire la seriedad del asunto. ¿Por qué? Mire lo que le dice: es una nación rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. Te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco, al que deberás advertirle: así dice el Señor omnipotente. Y oigan, tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. Nadie conoce el corazón del hombre como lo conoce Dios. A pesar de eso, Dios quiere hacer, quiere obrar, y para ello necesita hombres y mujeres humildes de corazón que estén dispuestos a dejarse usar por el Espíritu Santo. Observen ustedes que Dios le dice: te voy a enviar a un pueblo que siempre ha sido rebelde, que son obstinados, que son tercos. Y te voy a enviar, y quiero que sepas que tal vez te escuchen o tal vez no te escuchen. ¿Era responsabilidad del profeta que lo escucharan o no lo escucharan? ¿Cuál era la responsabilidad del profeta? Ir y hacer. ¿Qué nos dice eso a nosotros hoy día? ¿Cuántas veces Dios nos ha enviado a testificar a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a todas las personas en medio de las cuales nos movemos diariamente? ¿Y cuál es la excusa primaria que tenemos? Es que esta gente no escucha, no quiere oír el Evangelio, esta gente no está dispuesta para oír. Entonces yo determino no hablarles, porque esa es una gente mala. Yo los conozco, yo los veo diariamente. Por eso no le hablo. Ahora, ¿quién toma esa decisión? La tomo yo. ¿En lugar de quién? En lugar de Dios. En vez de hacer exactamente lo que Dios me está mandando a hacer, yo tomo otra resolución, tomo mi decisión, yo hago lo que yo quiero. No lo hago porque esa gente es rebelde, pero Dios le advierte al profeta: te voy a enviar a ellos porque sé que son rebeldes. Posiblemente te escuchan, posiblemente no te escuchan, pero lo interesante es que quede el testimonio. Así que no es tu responsabilidad de que se convierta la gente o no se convierta. La responsabilidad que tenemos tú y yo es de darle el testimonio que Jesucristo es santo, que es el Salvador, que es el Señor y que no hay otro medio de salvación sino Él. Te escuchen o no te escuchen, ellos no tendrán excusa el día del juicio porque tú le hablaste de Jesucristo. Pero para que eso ocurra así, tenemos que dejar que el Espíritu Santo tome la acción. Si somos humildes de corazón, entonces el Espíritu de Dios nos levanta. Colócate de pies.
Oye, que te coloques de pies. Levántate, entra en acción. ¿Y qué más? Escucha la palabra. Y ves y haz lo que te digo. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo los trate así? ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos están dispuestos a partir de este momento a decir, voy a tomar una actitud de humildad y voy a estar dispuesto para ti las 24 horas? ¿Cuántos quieren estar dispuestos a las 24 horas, Señor? Veo esas manos, a ver, de los que quieren estar dispuestos a las 24 horas para el Señor. Mire, hay algunos que sí y hay otros que no. Les hago la pregunta de nuevo, a ver, ¿cuántos quieren estar dispuestos para el Espíritu Santo las 24 horas? Muy bien, ok. Levanten las manos todas las personas que oigan lo que les voy a decir. Los necesito aquí a las 2 de la tarde, a una reunión. Levanten la mano los que vienen. Y el resto que levantó las manos para estar dispuesto a las 24 horas, ¿dónde están? Pocas palabras, ¿verdad? Y el mensaje está dado. Esa es la actitud de rebeldía, de autosuficiencia, de orgullo, de creernos más que otros y de querer hacer las cosas en lugar de Dios, de ayudar a Dios a nuestra manera. Tal vez te escuchen, tal vez no, pero lo que quiero es que haya testimonio, que hay un profeta entre ellos que les habló de mí. Eso es lo que Dios quiere, que en tu hogar, que en tu oficina, que en tu universidad, en tu colegio, en tu trabajo, en donde quiera que estemos, la gente sepa que Dios es real y que Dios les ha hablado a través de ti. Que quede un testimonio. Eso es lo que Dios quiere. Pero eso no lo vamos a hacer nosotros con nuestra propia fuerza, sino dependiendo totalmente del Espíritu de Dios. Seguimos en el libro de Ezequiel. Vámonos al capítulo 3, los versículos 10 al 14. Y vamos a entrarnos en un terreno bastante interesante. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré. Y oigan esto, y oye con tus oídos. Estoy leyendo en la versión internacional. ¿Cómo dice? Perdón, Reina Valera, sí señor. Y oye con tus oídos. Yo pregunto, señores, ¿con qué más iba a oír? ¿Aló? ¿Con qué más iban a oír? Entonces, ¿por qué tiene que decir que le oiga con sus oídos? ¿No les llama la atención eso? ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Presta atención, no te distraigas, dedícate. Mira lo que dice el versículo. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. ¿Cuántos hemos escuchado las palabras y al ratito se nos olvida? Cuando la palabra de Dios se nos olvida, después de haberla escuchado, después de haberla leído, da la evidencia que no la hemos tomado en nuestro corazón como debe ser. ¿Sí o no? Y Dios quería hacerle énfasis al profeta diciéndole, toma en tu corazón la palabra y préstale atención, escúchala con atención, no te distraigas, no permitas que nada te aparte, sino que escuches totalmente lo que te quiero decir.
y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y óigame, y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí la voz de gran estruendo que decía. Ahora, otra vez se repite lo que estoy diciendo. Es el espíritu el que hace que uno entre en acción. Ezequiel, guarda en tu corazón todo lo que te voy a decir. Escucha con tus oídos. Y él ahí, wow, lo toma el espíritu y lo levanta. ¿Vas a escucharme? ¿Quién está orando? El Espíritu de Dios, para usar a su siervo y hacer lo que es la voluntad de Dios. Y me levantó el Espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y el sonido de gran estruendo. Y otra vez, me levantó pues el Espíritu y me tomó. ¿Qué le estaba pasando al profeta? ¿Qué le estaba pasando a Ezequiel? ¿Cuál era el problema? Mire lo que hizo ahora. Observen. ¿Qué dice? Y fui en amargura, en indignación en mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. ¿Cuántos Ezequieles hay aquí hoy? No sé cómo le suenan, cómo le estarán sonando los oídos a Cecia, ¿no? Pero no es solamente él, el Ezequiel. ¿Cuántos Ezequieles hay acá esta mañana? Y lo levantó Dios por su espíritu, y dice que la mano de Dios era como fuerte sobre él. Entonces se levantó y fue como con amargura y con indignación. ¿Por qué? Yo les voy a dar la tarea. ¿Cuántos quieren saber por qué? ¿Cuántos quieren saberlo? Ok, no lo van a investigar ahora, porque ahora estamos acá estudiando y no quiero que pierdan la concentración. La palabra que les voy a dar para investigar es a partir del versículo 25. A partir del versículo 25 de este pasaje. Anótenlo allí, cuando lleguen en casa van a averiguar qué fue lo que pasó y qué pasaba. Ya veo que están leyendo, no me están obedeciendo. Qué cosa, qué problema. Seguimos en los versículos 22 al 24 del mismo capítulo 23. Ezequiel 3, perdonen. Ezequiel 3, 22 al 24, en la internacional. Luego el Señor puso su mano sobre mí y me dijo, levántate y dirígete al campo, que allí voy a hablarte. Yo me levanté y salí al campo. Allí vi la gloria del Señor tal como la había visto a orillas del río Quebar, y caí rostro en tierra. Entonces el Espíritu de Dios entró en mí, hizo que me pusiera de pie y me dijo, ve y enciérrate en tu casa.
Les pregunto, ¿el profeta estaba haciendo lo que quería? ¿Aló? ¿Qué hacía el profeta? Lo que el Espíritu Santo estaba guiándole a hacer. Pero ¿le era fácil al profeta obedecer? ¿Se parecía el profeta a alguno de nosotros o nosotros nos parecemos a él? Es propio del ser humano. Pero hermanos, por encima de todo, lo más importante es el propósito que Dios tiene con la vida tuya y a través de ti. Eso es lo más importante, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante, lo sublime, lo glorioso, lo que verdaderamente vale la pena. No es lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Y todo eso está dentro del contexto de los versículos que ustedes van a leer, a partir del versículo 25. Lo que le esperaba no era cualquier cosa, pero antes necesitaba estar a solas con Dios. Ves y enciérrate en tu casa. Cuando Dios dirige la vida por medio de su Espíritu, la agenda es la de Él, no la mía. Y aun cuando yo tenga una agenda bien clara, bien definida, debo estar disponible para cambiarla en el momento que Él quiera cambiarla. ¿Aló? Eso es el compromiso de un hombre, de una mujer rendida completamente a Dios. La mayoría de nosotros ya tenemos rutinas, pero en Dios no hay rutina, hay sorpresas y hay cosas nuevas, ¿cierto o no? ¿Y sabe qué? Las cosas de Dios siempre están en contra de las nuestras. Y como siempre están en contra de las nuestras, ahí es donde tenemos que aprender a renunciar a nosotros mismos y a lo que nosotros queremos para que se haga siempre lo que Él quiere. Y eso no lo puede hacer un hombre autosuficiente, eso no lo puede hacer una mujer autosuficiente. Eso no funciona en un hombre, una mujer que se cree mejor que los demás. Eso no funciona en un creyente que por los años que tiene de estar en el Evangelio ya cree que se lo sabe todo y puede ayudar a Dios. Eso no funciona así. Eso funciona en un creyente que es humilde de corazón y que está disponible a aprender de Dios y a sujetarse a Él y a su palabra. Por eso Dios deja su palabra para hablarnos, para instruirnos, para mostrarnos cómo quiere Él que seamos. Entonces el Espíritu de Dios entró en mí, hizo que me pusiera de pie y me dijo. Vamos a Ezequiel, capítulo 8, versículos 1 al 3 en la Biblia de las Américas. Quiero decirles algo interesante. Esa es otra tarea. Los que de veras quieren conocer más de esto, yo quiero invitarlos a leer ese capítulo 8. Es un capítulo de oscuridad, de tinieblas, de cosas increíbles que sucedían en el pueblo de Dios y en la casa de Dios y con los siervos de Dios. Capítulo 8 de Ezequiel. Anótenlo y háganlo. Será de beneficio para ustedes. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Y sucedió en el año 6º, en el día 5º del 6º mes, que estando yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá sentados ante mí, bajó allí sobre mí la mano del Señor Dios. Entonces miré y he aquí una figura con aspecto de hombre. Desde los lomos para abajo tenía la apariencia de fuego, y desde los lomos para arriba la apariencia de un resplandor, como el aspecto de un metal refulgente. Extendió algo semejante a una mano y me tomó por un mechón de mi cabello
y el Espíritu me alzó entre la tierra y el cielo y me llevó a Jerusalén en visiones de Dios, a la entrada de la puerta que mira al norte del atrio interior, allí donde estaba la morada del ídolo de los celos que provoca los celos. Ya les dije que al entrar al capítulo 8 ustedes van a encontrar cosas horrendas, oscuras, de tinieblas, de pecado, en la casa de Dios, en el pueblo de Israel y en los líderes de la iglesia. Miren este. Dios le habla, viene alguien celestial con una figura como humana, que puede ser el Señor Jesucristo, representar al Señor Jesús, y una mano lo toma y lo coge por los cabellos, y el Espíritu lo toma entre el cielo y la tierra. Piénsenlo ahí, volando encima, ahí, colgado. ¿A cuánto le gustaría que el Espíritu Santo los coja así? ¿Tiene el poder para hacerlo? ¿Puede hacer lo que quiera? ¿Qué significa eso? ¿Qué implica eso? Para la gente que pudiera ver eso es una novedad. Pero ¿qué significó para él? ¿Qué significa tomar a una persona por el cabello? ¿Ah? ¿Me escuchas o me escuchas? ¿Lo haces o lo haces? Y lo tomó y lo transportó y lo llevó hasta el interior del templo para que viera todo. Cosas misteriosas, pero gloriosas, que Dios ha hecho con los seres humanos. Déjeme decirle algo. ¿Quién hace toda esta obra? Dios, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo, pero también a través de los seres humanos. Ezequiel era un ser humano, un hombre como cualquiera de nosotros, sujeto a pasiones como cualquiera de nosotros, pero cuando hay una actitud de poder ser un hijo de Dios y de poder ser un siervo humilde, Dios hace con él, con ese hijo de Dios, lo que Él quiere. Y eso es lo que quisiera que hoy tú y yo reflexionemos. ¿Sí estoy dispuesto yo a hacer el ridículo si Dios quiere que haga el ridículo? Dios vino a esta tierra y fue crucificado en la persona de Jesús. Y eso significaba una burla pública, un ridículo. Además significaba que estaba allí no como un profeta ni como hijo de Dios, sino como más vil de todos los pecadores de la época. Y en efecto así era para con Dios, porque tenía el pecado de toda la humanidad encima. Tu pecado y el mío. Cuando yo no estoy dispuesto a ser el oso, a pasar vergüenza, a que se burlen de mí, es porque el orgullo, el egoísmo, la autosuficiencia y el creerme más que otros me impide que Dios haga ese ridículo en mi vida y a través de mi vida. Estamos captando la palabra, hermanos. ¿Queremos estar dispuestos para que Dios se glorifique en nuestras vidas? Que Él sea el glorificado, el honrado. Cuando lean el capítulo 8 van a entender mejor lo que les estoy diciendo. Vamos al capítulo 11.
versículos 1 y 2 y luego 4 y 5. Ezequiel 11, 1 y 2, 4 y 5, Biblia de las Américas. Entonces el Espíritu me levantó y me llevó a la puerta oriental de la casa del Señor que mira al oriente. Y he aquí, a la entrada de la puerta había 25 hombres, y entre ellos vi a Hazanías, hijo de Azur, a Pelatías, hijo de Benaías, jefes del pueblo. Y él me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan iniquidad y dan malos consejos en esta ciudad. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Entonces el Espíritu del Señor cayó sobre mí y me dijo: di, así dice el Señor, así habéis dicho, casa de Israel, yo conozco vuestros pensamientos. Dios le muestra al profeta que el liderazgo anda mal, que son malos consejeros, que están guiando el pueblo por el camino errado. Dios le muestra al pueblo, Dios le muestra a su profeta cómo anda el liderazgo de su pueblo. Y él quiere que vaya a hablarle a esos líderes, pero que les hable con autoridad, con poder, con la verdad. Y para que pueda ser así, tiene que ser por el poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Por eso el Espíritu Santo toma a su siervo, al profeta, para que hable como Dios quiere que hable. Entonces el Espíritu del Señor cayó sobre mí. Eso quiere decir una fuerza, un poder, algo que no resisto. Ahí está. Y me dijo: di, así dice el Señor. Con palabras rebuscadas, bonitas, hermosas, educadas y tantas cosas más, no vamos a llegar al corazón del pecador. Para que el corazón del pecador sea quebrantado, escuche la palabra o deje de escucharla, se necesita, ¿qué cosa? Se necesita el poder de Dios por medio de su Espíritu Santo. Nosotros los hombres, aunque seamos hijos de Dios, jamás podremos hacer la obra de Dios perfecta por nuestra fuerza, por nuestra inteligencia, por nuestros conocimientos, por nuestros recursos humanos, a menos que sea la obra que Dios hace a través de nosotros por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. Ni siquiera podemos vivir una vida de santidad por nuestras fuerzas. Ni siquiera podemos orar como conviene por nuestra inteligencia y por nuestro conocimiento y nuestra sabiduría. Menos confrontar a los demonios, menos confrontar al hombre rebelde, menos confrontar a los que creen que están en lo correcto cuando andan en pecado y en maldad y en iniquidad. Para poderlo hacer se necesita la intervención del Espíritu de Dios. Para poder ser sal y luz, hoy necesitamos ese poder del Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios va a obrar en los corazones humildes, sencillos, que dejan que Él actúe, que no le impiden, que no establecen una barrera, que no están allí en primer lugar, sino dispuestos a ocupar el lugar que le corresponde para que el Espíritu Santo ocupe el primer lugar de su vida. En los versículos 23 al 25 del mismo capítulo 11, en la Biblia de las Américas, encontramos estas palabras: la gloria del Señor se elevó en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Y el Espíritu me levantó y me llevó a Caldea, a los desterrados en visión por el Espíritu de Dios.
y se alejó de mí la visión que había visto. Entonces hablé a los desterrados de todas las cosas que el Señor me había mostrado. ¿A través de quién se la había mostrado? ¿Y sabe qué? La visión se apartó de él, de sus ojos, pero en su corazón estaba. De tal manera que cuando fue a ellos, a los desterrados, les habló todas las palabras que Dios le había dicho que le hablara. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Porque estaba actuando en sus propias fuerzas o estaba actuando bajo el poder del Espíritu Santo? Nosotros podemos tergiversar el mensaje. Por eso es que Pablo dice examinarlo todo. No rechacéis las profecías, pero hay que examinarlo todo para retener lo bueno. Pero cuando el Espíritu de Dios está interviniendo mi vida y a través de mi vida, es cuando ocurren las cosas grandes y poderosas que transforman la vida. Y es lo que hoy estamos necesitando. Jóvenes, señoritas, damas y caballeros, viviendo su cristianismo en su propia fuerza, en su propia sabiduría, en su propia inteligencia, en sus propias capacidades, en sus propios recursos, en sus propias limitaciones, jamás, 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 jamás verán el poder de Dios actuando en sus vidas. Jóvenes y señoritas, damas y caballeros, hijos de Dios, humildes de corazón, sencillos, diciéndole al Señor diariamente: heme aquí, entiendo que me has comprado, comprendo que me has lavado de mis pecados, que me has hecho un hijo tuyo, una hija tuya, y me has dicho que soy tuyo y que ya no debo vivir para mí, sino para aquel que murió y resucitó por mí. Aquí estoy, heme aquí, Señor, guíame, guíame, llévame, haz de mí lo que quieras hacer y lo que tú quieres que yo haga. ¿Ustedes creen que estoy exagerando la nota? El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. El mismo Dios de los profetas es el mismo Dios de los hijos de Dios. Y el mismo Espíritu Santo. ¿No les parece, hermanos? Miren ustedes esto. En aquel entonces el profeta no contaba ni con una bicicleta, ni con una moto, ni con un carro, y menos con un avión. Pero el Espíritu Santo lo tomaba y lo transportaba donde lo quería llevar, ¿cierto? ¿No les parece eso glorioso? Hoy tenemos todos los medios de transporte, así que no necesitamos que el Espíritu Santo haga lo mismo, pero si lo quiere hacer, tiene el poder para hacerlo, ¿verdad o no? Lo importante aquí es que el Espíritu Santo guía, dirige, hace a través de. Eso es importantísimo. Ahora, mis amados, yo sé, lo sé por mi propia vida, lo sé por la palabra de Dios, que tú y yo somos incapaces de poder oír con atención la palabra de Dios, de poder humillarnos, quebrantarnos y obedecer la voluntad de Dios. A pesar de haber sido lavados de nuestros pecados, a pesar de que Dios ha sido tan bueno todos los días de nuestra vida, a pesar de que Dios ha tenido tanta paciencia y nos ha soportado tanto nuestra rebeldía, nuestros pecados, nuestra desobediencia y la vida que hemos llevado que no le agrada a Él, a pesar de eso, nosotros seguimos todavía haciendo lo que queremos. Dios lo sabe y sabe que no somos capaces para agradarlo a Él en todo. Entonces por eso, a sus escogidos, a sus hijos, Dios le ha dado su Espíritu Santo. Para que podamos vivir la vida victoriosa. Vean conmigo en el capítulo 36, los versículos 25
al 27 en la Reina Valera del 60. Observen todo conmigo. Mire lo que dice el texto. Esparciré sobre vosotros agua limpia. La palabra de Dios, la sangre de Cristo. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esa es una promesa que Dios hizo para nosotros que tenemos a Jesús como Señor y Salvador. Lavarnos, limpiarnos, quitarnos toda inmundicia y poner dentro de nosotros su Santo Espíritu para que podamos andar conforme su palabra y vivir obedeciendo su palabra. Si yo aún no obedezco la palabra, es una evidencia de que no estoy rendido a la dirección del Espíritu Santo en mi vida. Cada vez que yo ando haciendo las cosas que me da la gana a mí, cada vez que yo estoy en pecado, que yo estoy en desobediencia, cada vez que hago lo que yo quiero y no hago lo que a Dios le agrada, es una evidencia de que tengo al Espíritu Santo contristado y que Él no gobierna mi vida. Porque Dios, por su gracia y su amor, no solo me ha perdonado, no solo me ha limpiado a ti y a mí, sino que me ha dado su Espíritu para que podamos vivir conforme a su palabra, conforme a su voluntad, una vida diferente para hacer la obra que Él quiere que hagamos. Autosuficiencia, creerse más que los demás, orgullo, vanidad, hipocresía, mentiras, engaños y peor, tratar de hacer las cosas no como Dios quiere, sino como yo quiero. Dios dice así y por aquí y yo digo así y por acá. Tenemos que humillarnos, tenemos que arrepentirnos, tenemos que rendirnos, tenemos que reconciliarnos. En el caso de Pedro, 3 veces negó al Señor y 3 veces Jesús le pidió amor. Creo que es lo que más necesitamos, amar al Señor. Pero yo no puedo dar lo que no tengo. Necesito que el Espíritu, que es el fruto del Espíritu, sea reproducido en mi vida cada día. Gloria a Dios que nos ha dado su Espíritu, ¿verdad? ¿Cierto? Dios es bueno, profundamente bueno. Veamos ahora en el capítulo 37 los primeros 4 versículos. Ustedes todos saben que se habla aquí de los huesos secos. Los huesos secos pueden representar 2 cosas muy importantes. Pueden representar una vida espiritual muerta y representan sin duda la resurrección también. Lean todo el capítulo 37, pero vamos a leer nosotros algunos versículos. Versículo 1 al 4 dice: la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y Él me hizo pasar por derredor de ellos, y he aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle. Y he aquí estaban muy secos. Y Él me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos,
Oíd la palabra del Señor. El Espíritu tomó al profeta y lo llevó en visión a ver un valle lleno de huesos secos. Y le pregunta para intercambiar con él de ideas: ¿vivirán estos huesos? Señor, tú lo sabes. Pero él estaba bajo el poder del Espíritu. Entonces Dios le dice: profetiza, háblale a esos huesos. No le estaba hablando a seres humanos, sino a esos huesos en la visión. Profetiza, háblales y diles que viven y vivirán. Como dije, esos huesos pueden representar al creyente muerto espiritualmente, al creyente que no vive en el Espíritu sino siempre en la carne. Por el poder del Espíritu Santo y por el poder de la palabra, si oye la palabra con atención, porque ahí dice que escuchen la palabra, que oigan la palabra. Si ese creyente que anda mal le presta atención a la palabra y el poder del Espíritu viene sobre él, seguro que va a ser restaurado, renovado, levantado de la condición en que se encuentra. Igualmente el día de la resurrección veremos cómo el poder de Dios levantará esos huesos secos. Miren los versículos 7 y 9 al 9. Lo voy a leer en la versión JBS. Y dice así, versículos 7 y 9. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un estruendo mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos acercaron cada hueso a sus huesos, y miré, y he aquí nervios sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así dijo el Señor Dios, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos, sobre estos muertos, y vivirán. Y vivirán. ¿Quién es el que da vida? La vida de Dios, la vida de Jesucristo, la vida nueva. ¿Quién la comunica? ¿Quién la da? El Espíritu de Dios, pero usa a hombres como tú y como yo, si estamos dispuestos a dejarnos usar y rendir nuestras vidas. Hoy Dios te está llamando. Dios te está llamando a ti y a mí. Versículos 12 y 14 al 14 en la Biblia de las Américas, capítulo 37 de Ezequiel, versículos 12 al 14. Por tanto, profetiza y diles: así dice el Señor Dios, he aquí, abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Entonces pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. El pueblo que estaba extraviado, que había sido expulsado, que estaba por fuera, Dios lo está llamando. Y la única manera para que el pueblo pueda volver a Dios y vivir es: pondré mi espíritu sobre vosotros y viviréis. Y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado
y lo he hecho, declara el Señor. ¿Quién hace esa obra? Esa palabra profética para todos los tiempos, para el pueblo de Israel, para todos los hombres y mujeres a los que Dios quiere levantar. Mi amado y mi hermana, yo no sé cómo estás tú, ni cómo has venido, ni qué problemas has tenido en todos estos días. Tampoco sé cómo está tu relación con Dios. Yo no sé cuánta apariencia hay en tu vida, apariencia de lo bueno cuando en realidad no hay nada bueno. No sé, yo no lo sé, pero tú lo sabes y Dios lo sabe. Y Él tiene la potestad y el poder para renovarte, para cambiarte, para transformarte, para darte una vida nueva, llena de su gracia, de su poder y de su gloria. Para gloria de Él, para que se sepa que Él es Dios, para que tú lo reconozcas, para que tengas una mayor relación con Él y para que también puedas hablar de Él. Necesitas rendirte al Espíritu de Dios todos los días. El Señor prometió algo que es precioso en el capítulo 39, versículo 29, también en la Biblia de las Américas. Mire la promesa que le hace. No les ocultaré más mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, declara el Señor Dios. Y ya Él lo ha hecho. Ahora tenemos su espíritu. Vámonos a la parte final. Y yo quiero que ustedes vean cosas hermosas aquí. Ezequiel 43, versículos 1 al 5. Ustedes que han estado conmigo durante estas 7 entregas, han recorrido conmigo desde el Génesis hasta Ezequiel, todo lo que el Espíritu Santo vino haciendo en el Antiguo Testamento. Y especialmente hoy, que ha sido dedicado todo a Ezequiel, veamos cómo termina en Ezequiel esta enseñanza. Capítulo 43, los primeros 5 versículos en la Biblia de las Américas. Escuchen bien. Entonces me llevó a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria de Dios, del Dios de Israel, venía de la parte del oriente. Su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía de su gloria. Y tenía el aspecto de la visión que vi, como la visión que había visto cuando Él vino a destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que yo había visto junto al río Quebar. Entonces me postré sobre mi rostro. La gloria del Señor entró en el templo, en el camino de la puerta que da hacia el oriente. Y oigan esto. Y el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y he aquí la gloria del Señor llenó el templo. Es la última manifestación registrada en Ezequiel. Es la restauración que ha hecho de su templo, de su casa, de su gloria. Es volver con su gloria a la casa de Dios. Pero ahí está un hombre que ha venido día tras día siguiendo y obedeciendo, le gustara o no le gustara, y llevando una relación con el Espíritu Santo. Y cuando él ve esa gloria majestuosa de la presencia de Dios, se postra para adorar. Pero allí lo toma el Espíritu y lo traslada hasta el interior del templo, del atrio interior. ¿Qué significa eso? Cuando los hombres de Dios y las mujeres de Dios estamos allí
Dios también nos premia. Eso significa entrar en la intimidad más profunda donde está Dios. El templo estaba lleno de su presencia y Él lo llevó allá, al interior del templo, del atrio del interior, para bendecirlo, para darle su bendición grande, para disfrutar de la comunión de Dios, de la intimidad con Dios. Un hombre que ha venido paso a paso siguiendo al Señor. ¿Cuántos quieren llegar al final a un encuentro en la intimidad profunda y eterna con Dios? Mire esa palabra, una enseñanza profunda para tu vida, para la mía. Las últimas citas las vamos a usar en otros libros de la Biblia, son unas 4 o 5 citas y quiero que estén conmigo aún. La siguiente cita, después de Ezequiel, es una promesa que ya se cumplió y que se está cumpliendo. En Joel 2, 28 al 29, en la Biblia de las Américas, dice, y sucederá. Joel 2, 28 y 29. Y sucederá después de esto, que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Palabra que comenzó a cumplirse al pie de la letra el día de Pentecostés, y palabra que sigue cumpliéndose. Es una promesa para los hijos de Dios. La presencia del Espíritu de Dios para guiar, para dar sueño, para dar visiones, para mostrar la voluntad de Dios, para que vivamos en esa armonía por medio del Espíritu Santo. Miqueas, mire lo que Miqueas observa, y esto es gravísimo. Observen la situación que Miqueas observa en el capítulo 3 de Miqueas, los versículos 7 y 8 en la versión internacional. Miqueas 3, 7 y 8, versión internacional. Mire, los videntes quedarán en vergüenza, los adivinos serán humillados, Dios les tapará la boca, pues no les dará respuesta. Yo, en cambio, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor y lleno de justicia y de fuerza para echarle en cara a Jacob su delito, para reprocharle a Israel su pecado. ¿Dónde están los videntes, los profetas, los hombres del secreto de Dios? ¿Dónde están? ¿A dónde han llegado? ¿Qué les ha pasado a los hombres siervos de Dios que debían estar en el secreto del Señor, que debían estar llenos de poder y llenos del Espíritu Santo? Se han convertido en adivinos, en profetas falsos, porque se han apartado del Espíritu de Dios. Y el profeta de Dios dice, pero yo estoy lleno de poder, porque estoy lleno del Espíritu de Dios. Ayer sucedió y hoy también está sucediendo. ¿Cuántos líderes, videntes, profetas, siervos, vacíos del Espíritu de Dios? Y muy pocos llenos de poder y del Espíritu. ¿Y qué quiere Dios? ¿Que estemos vacíos o que estemos llenos? Ageo nos animó al gobernador y al sumo sacerdote. Ageo 2, 4 y 5. Ageo 2, 4 y 5.
Dice, pues ahora, ánimo Zorobabel. Zorobabel era el gobernador, afirma el Señor. Ánimo Josué, hijo de Josadat, tú eres el sumo sacerdote. Pero no solamente el gobernador y el sacerdote que representa a los líderes, sino también que le dice, ánimo pueblo que está en la tierra, ánimo pueblo de esta tierra. Está invitando y está animando al líder principal, al gobernador, al sacerdote que representa a Dios, pero también anima al pueblo. ¡Ánimo!, afirma el Señor. Y luego dice, manos a la obra. ¿Por qué? Porque yo estoy con ustedes. ¡Wow! Manos a la obra porque yo estoy presente, porque yo estoy con ustedes. Y mire lo que sigue diciendo. Afirma el Señor Todopoderoso, y mi espíritu permanece en medio de ustedes conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Manos a la obra, porque yo estoy con ustedes. ¿A través de quién? De mi espíritu que está con ustedes. Eso fue con Israel, pero eso también es con nosotros, porque hoy también somos el pueblo de Dios que tiene el privilegio de ser el templo para la presencia del Espíritu Santo. Manos a la obra. El Espíritu en nosotros produce la acción para escuchar, pero para ejecutar. Y eso es lo que el Señor quiere. Hay dos textos con los que ya voy a terminar, y me impresiona profundamente con cuál de los textos termina la enseñanza de la obra, de las funciones, de lo que el Espíritu Santo hizo en el Antiguo Testamento. Termina con Zacarías 4:6. Y luego hay una advertencia. Zacarías 4:6 dice, así que el ángel me dijo, esta es la palabra que del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Así finaliza la enseñanza, el registro de todas las obras del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, afirmando que nada podemos hacer por nuestra fuerza, por nuestra capacidad, por ningún esfuerzo humano, sino solo por el Espíritu de Dios. Glorioso, ¿no les parece? Pero hay una advertencia que la tiene también Zacarías, capítulo 7, versículos 11 y 12, en la Biblia de las Américas. Vean la advertencia. Pero ellos rehusaron escuchar y volvieron la espalda rebelde y se taparon los oídos para no oír y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su Espíritu, por medio de los antiguos profetas. Vino pues gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Tanto Israel como tú y yo tenemos solo dos opciones. No hay más, hay dos opciones. Y ahí están claras en ese pasaje. La opción de endurecer el corazón, de entrar en la incredulidad, en la carne, en hacer lo que tú quieres hacer, en vivir como tú quieres vivir. Y la opción de abrir tus oídos, tu corazón, con hambre y sed,
y estar siempre en la presencia del Señor, lleno del Espíritu Santo. Ellos endurecieron su corazón, taparon sus oídos, no quisieron oír la palabra, no quisieron vivir por el Espíritu, no quisieron obedecer. Dios está llamando a quienes ya hemos hecho eso a salir de allí. Si tú, por tu orgullo, por tu arrogancia, por tu profesión, has endurecido tu corazón, yo quiero decirte que aun cuando Dios te haya dado esa profesión y la pueda usar para su gloria, a Dios no le interesa tu profesión, a Dios le interesa tu vida, única y exclusivamente. Cuando te mueras, todo lo que tienes y obtengas aquí se quedará aquí. Y el único que entrará a su presencia para rendir cuentas eres tú y nadie más. Por eso Dios te está llamando y te está dando las dos opciones: tiempo para Dios, oración, estudio de la palabra, oír la palabra, vivir la palabra, ser lleno del Espíritu, ser guiado por el Espíritu, que el Espíritu de Dios ocupe el lugar que le corresponde para que Jesucristo sea glorificado y pregonado como el único Señor y Salvador. Dios le dijo a su pueblo un día: estoy cansado ya. Dios ha sido muy paciente y muy bueno y nos ha soportado día tras día. ¿Cómo hemos ofendido al Espíritu Santo? Aquí está la advertencia que dice que Dios se enojó. Y Dios está enojado a pesar de tener tanta paz, tanta compasión por nosotros. El Espíritu está contristado en la vida de muchos. Pero hoy es el día oportuno para que tú vengas al Señor y Él renueve tu vida, transforme tu vida, santifique tu vida y te llene con su Espíritu para que realmente seas el hombre humilde, la mujer humilde, que no vive para sí, sino que vive para el Señor, que asume la responsabilidad de que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y que lo que vivo en esta carne, en este cuerpo, lo vivo conforme la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Sé que Dios te ha hablado y sé que estás reflexionando. Alguien me dijo en una ocasión, uno de ustedes, dos me dijeron frases como estas: es que entonces siempre andamos en pecado porque usted siempre está hablando de lo mismo. Y otro me dijo: ¿cuándo vamos a hablar del amor, de la palabra amable? Pero Dios dice: estoy cansado de soportar. Yo no conozco a nadie de ustedes, ni sé cómo es su vida. Solo Dios sabe cómo anda usted. Pero usted sabe también cómo anda. Así que usted es quien tiene que definir su situación con Dios, no soy yo, ni el criterio que yo tenga. Es su situación entre usted y Dios, así como es también la mía personal. Ni siquiera mi esposa, sino ella la suya y yo la mía, con Dios. El ajuste que tenemos que hacer, tenemos que hacerlo conforme la palabra,
no conforme los criterios nuestros ni de ningún autor, por muy bueno que sea ese autor. Tiene que ser conforme la palabra y por el poder del Espíritu Santo de Dios. Punto. En Cristo Jesús. Aun cuando me duela lo que voy a decir, lo tengo que decir. Yo tendré que darle cuenta a Dios de esta palabra y tú también. Por eso debemos hacernos responsables de esta palabra tan gloriosa que hemos recibido. ¿Cuántos creen que Dios les ha hablado hoy? Colóquense de pies. Como les dije, no conozco la vida íntima de nadie de ustedes, no la conozco. A pesar de que vivo 46 años con mi mujer, tampoco conozco la vida íntima de sus pensamientos, no los conozco. Pero ella sí los conoce, y yo también los conozco, y tú también los conoces. Pero posiblemente nos conozcamos mal, porque nos conocemos conforme nuestro criterio y no nos conocemos según el criterio de Dios, que nos revela por su palabra por medio del Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu de Dios dé testimonio a nuestro espíritu de cómo está nuestra relación con Él. Y dejemos que Él nos ministre paso a paso, momento tras momento, en decisiones tras decisiones, en conducta tras conducta, en palabra tras palabra, que nuestro carácter cada día sea transformado por el poder de Dios. Yo te pido que ores ahí donde estás en silencio, ora delante de Dios. Aseguro que no es la palabra de Luis Sánchez. Aseguro que es la palabra del Señor para mi propia vida y para la vida tuya. Así que ora allí donde estás. Habla con el Señor. Dale gracias por todo lo bueno que hay en tu vida, pero confronta todo lo que no anda bien. Examina cómo está tu amor para el Señor, tu primer amor. Examina cómo está tu tiempo para el Señor, cómo andan los diezmos y las ofrendas, cómo anda la oración y el estudio de la palabra, cómo anda la evangelización, cómo anda el testimonio, cómo anda la adoración a Dios, cómo anda todo eso. Examínalo, hermano, examínalo, hermana, y deja que el bendito Espíritu de Dios tome el control de tu vida, para que Él te guíe por ese camino por donde el Señor quiere que andes, lleno de poder, lleno de su gloria, lleno de su presencia, un hombre, una mujer transformado por el poder de Dios, guiado, llevado, dirigido, viviendo por el Espíritu. Pero continúa en este tiempo de oración en tu casa, modifica tu agenda hoy y dedícate un tiempo a examinarte a ti mismo. Buen Padre y buen Dios, nadie como tú, absolutamente. Eres bueno en todo el sentido de la palabra. Eres supremamente bueno, Señor, porque tú has tenido compasión de nosotros y misericordia, y cada día nos has prolongado tu misericordia. Hoy somos lo que somos por ti, hoy tenemos lo que tenemos por ti, y a pesar de no haber sido hombres y mujeres rendidos a tu Espíritu constantemente, tu mano no se ha apartado y tu gracia nos ha alcanzado. Y una evidencia de tu gracia es precisamente darnos la palabra que hoy nos has dado, Señor.
permítenos que no endurezcamos el corazón, que no interpongamos nuestras opiniones, sino que dejemos que tu Espíritu Santo ministre lo profundo de nuestro espíritu. Oh, Shalanda, San Barakutalais. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Espíritu Santo de Dios, gracias. Porque tu palabra es viva y es eficaz. Y tu Espíritu la hace poderosa y gloriosa. Poder de Dios, aleluya, alabanzas. Oh Señor Jesucristo, glorificado sea tu nombre. Levanta tus manos y dale gracias a Dios. Y reconcíliate con Él y ábrele tu corazón para que Él tome tu vida. En este momento, Shabarakais. Onudasai foribidi kau fichisia bukatalamoro adasais. Aquita por atalai por ustedes. Abre los corazones y las mentes para que veamos tu amor y podamos discernir el poder de tu gracia y de tu amor, de tu presencia dulce, amable y misericordiosa. Señor, renueva nuestras vidas de oración, de adoración, de humildad, de sencillez de corazón. Oh, Shaibachisa, Hamorua de Sei, Purudiyova, Eturi Chiquitalam, Murusteri, Vereduleis. Que cada día haya un corazón humilde, sencillo, dispuesto para ti. Que caminemos contigo, Señor, que aprendamos a andar contigo, Espíritu Santo de Dios. Oh, Jesus, da baracoi, sholoboradais, meresteis. Te adoro, Señor. Abre tu boca, adora a Dios, dale gracias. Dale gracias ahí donde estás. Invoca su nombre, clama a Él y pídele la llenura y el poder del Espíritu Santo en tu vida. Oh, Rabasodi Viadalos, bendito seas tú, Señor. Oh, Señor, tú le dijiste al profeta, háblale, profetícele, sea que te escuchen o no te escuchen. Pero yo pido que todos nosotros podamos escucharte, Señor. Oh, sí, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por amarnos. Tu palabra dice que nos has amado con amor eterno y por eso nos has prolongado tu misericordia. Señor, gracias por la renovación de mi vida y la renovación de la vida de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, por la renovación de los jóvenes, de las señoritas, de las damas, del liderazgo de la iglesia. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Estamos en tus manos, Espíritu Santo. Haz tú lo que te has propuesto hacer. Que se manifieste tu poder. Que se manifieste esa transformación. Que se manifieste esa vida nueva, Señor. Esa gloria tuya. Esa presencia tuya, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Aleluya. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya, fuerte ese aplauso. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, Santo Espíritu de Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias porque la obra es tuya, perfecta, Señor.